Bueno, fundamentalmente lo que hemos visto hasta ahora, chicos, es que yo necesito echarle la culpa a alguien de algo. Y como necesito echarle la culpa a alguien de algo, ese algo se supone que es la cuestión que yo estoy estudiando. Esa cuestión que estoy estudiando o que yo necesito ver cómo se comporta es lo que le estamos llamando todo el rato y que es mi variable de resultado. A esa variable de resultado yo sé que está en función de un conjunto de variables que le estamos llamando X más U. Y que básicamente lo que yo quiero saber es cómo X incide sobre Y. Y a la vez que quiero saber cómo X incide sobre Y, ya sé que yo necesito dos cosas. Yo necesito poder balancear los grupos con lo que estoy comparando. Entonces, si estoy comparando el grupo A con el grupo B, yo necesito que las variables observables sean equivalentes y en ese caso, en el caso de que las variables observables sean equivalentes, yo lo que voy a necesitar es incluir más variables en mi análisis. Es decir, como vimos en la tarea 1, si sospecho que las diferencias estimadas entre hombres y mujeres se deben entre diferentes grupos del mercado laboral se deben a los años de experiencia o se deben a los años de educación, pese a que yo estoy estudiando las brechas territoriales, pues lo que necesito es agregar esas variables en mi análisis. Pero también necesito que las características no observables sean equivalentes. Como necesito que las características no observables sean equivalentes, yo necesito que U sea aleatorio. O en otras palabras, yo necesito que U sea independiente de las variables que están en mi modelo. Que U, la esperanza de U condicionado a X, sea igual a la esperanza de U. Recuérdense que estos dos argumentos se establecen para balancear los grupos de comparación con lo que estoy trabajando, es decir, hacer que el grupo A sea igual al grupo B. Entonces, lo que vimos anteriormente fue que la forma tradicional de hacer esa comparación es a través de lo que se conocía el modelo de regresión. Entonces, yo tenía en primer lugar un modelo de regresión lineal donde I era igual a beta 0 más beta 1x más U. Bueno, gráficamente hemos visto muchas veces que este intersecto era beta 0, que es igual a un promedio, al promedio de la variable I, condicional a que X sea igual a 0. Y que la pendiente de esa curva era igual a beta. Bien, pero decíamos en la clase de ayer que hay un montón de situaciones en las que no esperamos que esa pendiente sea una variable estable. Entonces, lo que vimos fue ayer que podíamos decir o establecer el modelo en términos logarítmicos y hacía que ese coeficiente beta se interpretara en términos de elasticidades, en el sentido de poder establecer qué cambios, qué proporción yo espero en términos porcentuales que cambie ahí cuando X cambia un 1%. Pero adicionalmente vimos los modelos semilogarítmicos vimos los modelos con interacciones. El primer modelo con interacciones que vimos fue el modelo cuadrático y lo que veíamos en ese caso era que yo iba a establecer los valores de X
en función de y en función de los valores de x más los mismos valores de x, pero al cuadrado. Recuerden que en este caso, cuando hacíamos la derivada parcial de la esperanza condicional de y respecto a x, me quedaba beta 1 más 2 veces beta 2 por x. Lo que decía era, o lo que intentábamos ver ahora, es que el efecto parcial asociado de un cambio en x, bien, iba a depender del nivel de x, o en otras palabras, si bien antes teníamos una relación de este tipo, lineal, cuando hablábamos de la relación entre y x, ahora lo que estaba pasando era algo de este tipo. Noten que el beta, en este modelo de acá, en ese modelo de acá donde yo tenía beta 0 más beta 1x, 1, ese beta, que es la pendiente de esa recta de regresión, es siempre el mismo, independientemente al nivel de x. Entonces, en la segunda alternativa, chicos, lo que estamos viendo es que cuando hacemos el gráfico de dispersión, obtenemos una relación de este tipo. Entonces, al obtener una relación de este tipo, lo que nos damos cuenta es que ante un cambio de una unidad, aquí voy a tener un beta determinado, pero ante otro cambio de una unidad, voy a tener otro beta. Y si este beta y este es beta prima, lo que entiendo es que el beta es mayor al beta prima, es decir, en la medida en la que me voy desplazando hacia la derecha, el efecto parcial asociado a la variable, a un cambio en x sobre la esperanza de y, va cambiando. En este caso, dicho efecto se va haciendo cada vez, puede irse haciendo cada vez más pequeño o cada vez más grande. O lo que pasa es que si antes decíamos, imagínense acá, que si vamos a interpretar este modelo acá, decíamos, mira, por cada unidad que cambie x, yo espero que en promedio, el coeficiente, yo espero que en promedio la esperanza condicional de y cambie en beta unidades. Eso iba a ser siempre igual. Ayer poníamos el ejemplo de tener una relación entre W y el nivel de educación o la experiencia, ya es la experiencia. Entonces podíamos decir, mira, yo espero que por cada año adicional de experiencia, el salario por hora de los individuos mejore en $1, por ejemplo. Este salario iba a ser el mismo independientemente a si el individuo tenía un año de experiencia o si el individuo tenía 15 años de experiencia. Ahora noten que en el modelo cuadrático, que es esta línea azul que hemos descrito acá, lo que se está planteando es que el efecto va a ser distinto en función del nivel que tenga de experiencia el individuo, que es esta variable que está acá. Entonces, si yo sustituyo esos coeficientes betas por los obtenidos en mi estimación en R, que ayer vimos cómo se obtenía, y cambiaba estos valores de X, pues lo que estoy haciendo al respecto es diciendo, ese efecto parcial de un año más de experiencia va a depender del nivel de experiencia que tenga el individuo. Entonces aquí noten que como tiene un signo positivo, lo que está indicando es que a mayor nivel de experiencia, mayor es el efecto identificado asociado a un cambio adicional de experiencia y que, contrario a este beta, cuyo efecto se mantenía estable independientemente al nivel de X, lo que estamos planteando ahora es que dicho efecto se va modificando en la medida en que yo modifique a X. Bueno, este era el caso, fue de las últimas cosas que vimos, en el que el efecto identificado depende de la propia variable, pero recordemos ahora
que también vimos el caso en donde tenía Y era igual a beta 0 más beta 1, X1 más beta 2, X1 por X2. Aquí vamos a cambiarle X2 y vamos a ponerle Z. Entonces noten que acá lo que está sucediendo es que el efecto asociado a X1 no depende únicamente de el cambio en esa variable, sino que está también relacionado con el cambio en otra variable. Pudiésemos decir en un ejemplo práctico, mira, el precio de las viviendas, imagínense el modelo donde establecemos, el precio de las viviendas es una función del número de habitaciones, pero el número de habitaciones, que es lo que yo quiero estudiar, va a depender a su vez del tamaño del solar, del tamaño de la casa. Entonces, ¿qué pasa al respecto? Noten que ahora, si hago la derivada parcial de la esperanza condicional de Y, dado los valores de X, respecto al número de habitaciones, que es como si le hiciera acá respecto a X1, me va a quedar acá, esto es una X grandota acá, me queda beta 1, más, esto acá es una X grandota, me queda beta 2, que es la derivada de todo lo que está multiplicando pasa igual, por el tamaño, y la derivada de esto igual a 1 se queda en 1. Bien, entonces noten que ahora si yo le pregunto cuál es el efecto de una habitación adicional en la vivienda, antes teníamos un beta directamente, ahora podemos decir que dicho efecto va a depender del tamaño de habitaciones. Entonces vamos a tener que dicho efecto acá va a ir cambiando según el tamaño de la casa. Y para una casa que tenga un tamaño de 10 metros, por ejemplo, el efecto va a ser este. Para una casa que tenga un tamaño de 20 metros, el efecto va a ser ese. Y así, dicho efecto va a ir cambiando en la medida en que yo cambie el tamaño asociado a al solar de la habitación. Vimos que para estimar ese modelo en R, fíjense, hacíamos justamente lo mismo que hemos hecho, insertábamos la fórmula dentro de la expresión LM y acá en este I lo que hacíamos era que poníamos el producto de las variables que queríamos que interactúen, es decir, como X1 y Z. Entonces, en este ejemplo de acá, fíjense, si no tienen preguntas hasta acá, lo que hicimos fue que calculamos el valor de la experiencia, el salario en función de la experiencia, y aquí decíamos, bueno, algo que puede ser lógico, suena muy lógico, el efecto de la experiencia sobre el salario depende a su vez del nivel de educación de los individuos, y obtuvimos esta expresión. Obteniendo esa expresión, entonces ahora podemos decir que hemos obtenido la ecuación salario es igual a 4.89 más, menos 0.188 por la experiencia. Es ese coeficiente, ese segundo coeficiente que está acá, más 0.02 por la experiencia por educación.
Entonces, una vez hemos obtenido esa expresión, contrario a lo que teníamos anteriormente, donde solamente aparecía, imagínense esto hasta acá, imagínense eso hasta acá, una expresión de este tamaño, solamente le estábamos asociando a la experiencia. Y decíamos, mira, cuando la experiencia aumenta en una unidad, esperamos que el salario disminuya en 0.188. Recuerden que este es un ejemplo del curso. Si estamos trabajando en un modelo econométrico, debemos de asegurarnos de que este signo tenga una interpretación, digamos, adecuada, lógica, ya sea porque le puedo dar seguimiento desde la literatura o le puedo dar una explicación a partir de los mecanismos causales que yo he identificado. Es decir, yo puedo explicar a partir de los datos por qué yo entiendo por qué ese signo, ese efecto asociado a esa variable puede ser o no puede ser negativo. Entonces, en este caso ahora, el efecto parcial asociado al salario, recuerden, esperanza de I condicionado a X. Chicos, recuérdense, asociado a la experiencia, perdón, recuérdense que en el caso de una regresión lineal, esto solamente era igual al beta y siempre iba a ser el mismo, pero como ahora hay una interacción, ese efecto es igual a beta 1 más beta 2 por educación. Claro, ahora fíjense que ahora no es beta, sino que ahora ese efecto va a depender de los años de educación de los individuos. Y yo puedo decir, bueno, un año más de experiencia o el cambio parcial en el salario promedio cuando cambia la experiencia va a depender ahora de la educación que alcancen los individuos. Entonces, para un año de educación va a ser beta 1 más beta 2 por 1. Cuando pasa de 1 a 2 va a ser beta 1 más beta 2 por 2. Y así sucesivamente puedo obtener el efecto parcial asociado al cambio de una variable, pero condicionado a que está relacionado con el nivel de cada una de las variables con las que estoy trabajando. Entonces, hasta ahora hemos visto tres formas funcionales. Vimos las elasticidades o las formas logarítmicas, vimos los modelos cuadráticos o con interacciones y vimos en tercer lugar los modelos en términos de desviaciones. Las formas logarítmicas voy a utilizarlas, en resumen o recapitulando un poco, para estudiar relaciones no lineales entre las variables. En el caso de los modelos en términos de desviaciones, lo voy a utilizar para darle interpretación y sentido a aquellas variables que son de difícil interpretación, como es el caso de los índices. Y las formas cuadráticas la voy a utilizar cuando yo entiendo que el efecto de una variable sobre mi variable dependiente va a cambiar en función del nivel, ya sea de la misma variable o de otra variable. En otras palabras, cuando yo entienda que el efecto de una de las variables con las que estoy trabajando no es un efecto constante a lo largo del nivel de otras variables, pues entonces utilizo una forma logarítmica. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque hasta ahora yo siempre le he estado ingresando, cuando yo hago acá, y igual a beta 0 más beta 1x más u, toda la batería de modelos que hemos usado aquí, hemos utilizado variables cuantitativas. Siempre hemos utilizado variables cuantitativas, pero ahora lo que estamos preguntando es qué pasa cuando yo incluyo acá
variables que son del tipo cualitativas. Recuerden que son este tipo de variables 0, 1, 1, 0, que me van a estar indicando una condición o peculiaridad del individuo. Hay muchos ejemplos. Pudiésemos decir el sexo. Noten que cuando hacemos referencia al sexo en una variable binaria, no decimos 0, 1, 0, 1, porque ahí necesitaríamos información adicional de qué significa el 0 y qué significa el 1, sino que le llamamos mujer y haciendo referencia a que el 1 corresponde al grupo que está clasificado en el título de la variable. Es decir, si tenemos una variable que se llama servicios, ya sabemos que el 1 corresponde a los individuos que pertenecen a dicho sector. Si tenemos una variable que se llama rural, pues ya entendemos que el 1 corresponde a los individuos que se llaman rural. Esa clasificación también se puede obtener con una variable que sea 2, 0 o que sea 3, 4. Es decir, los números, en verdad, que seleccionemos para identificar los valores no nos limitan la posibilidad de análisis, lo que sí dificulta la interpretación. Entonces, siempre vamos a utilizar, o yo particularmente, o los libros también recomiendan utilizar la identificación 0,1 porque es donde es válido las interpretaciones que vamos a ver en lo adelante. Entonces, chicos, fíjense, yo voy a tener diversas posibilidades. La primera posibilidad es yo ingresar en una ecuación determinada una variable binaria, en el sentido de yo decir, mira, el salario es igual a beta 0 más beta 1 experiencia, que fue lo que hemos visto hasta ahora, más beta 2 sexo. Pero recuérdense que no le vamos a poner sexo porque no me da información sobre qué es el grupo 1 o qué es el grupo 2. Vamos a ponerle M de mujer más beta 2 mujer más U. Entonces noten, chicos, que hasta acá lo primero que tenemos es que poder interpretar los coeficientes con los que estamos trabajando. En un primer sentido, en un primer aspecto, decimos, mira, la relación entre el salario, que es la variable dependiente, la variable que yo coloco en I, y la experiencia, que es lo que hemos estado estimando siempre. Hasta ahora yo iba a tener un coeficiente de este tipo. Y tenía acá una relación. Y lo que hemos visto siempre, beta 1, delta X igual a 1 y aquí tengo un beta 0. Eso es lo que habíamos visto siempre. Ahora aparece una variable binaria en la ecuación. Nosotros habíamos visto que el beta 1 era igual al cambio en el promedio de I cuando cambiaba a X. Bien, esto está asociado a variables cuantitativas. Esto pasa cuando yo tengo variables cuantitativas. Ahora, en el caso del beta 2, es una variable binaria y se va a interpretar como el diferencial de la esperanza condicional entre grupos. En otras palabras, ahora el beta 2 yo lo voy a comparar como una brecha de promedios. ¿Cómo así una brecha de promedio? Bueno, esto habíamos dicho que es mujer y esto es salario. Bien, entonces noten acá
que cuando yo digo la esperanza de W condicionado a que los valores de mi variable sean cero, es decir, cuando experiencia es cero y mujer es cero, vamos a olvidarnos de experiencia, vamos a suponer que no está en el modelo, vamos a decir cuando M es igual a cero, eso es el beta cero. Y noten, ¿qué yo estoy diciendo acá? La esperanza del salario cuando M es cero, como M es mujer, cuando es 1, cuando es 0, está diciendo que este valor me está dando el promedio del salario de los hombres. Eso es lo que me está dando el beta 0. Fíjense entonces que siempre que yo tenga un grupo 0 o 1, el beta 0 ahora pasa a darme el promedio condicional del grupo cuyo valor sea 0. Entonces, ahora yo tengo que el beta 1 que yo estoy interpretando acá, yo lo puedo adherir, yo lo adhiero, el beta 1 no, el beta 2, que es este que está acá, yo lo puedo adherir geométricamente o lo voy a interpretar geométricamente como un diferencial de intersecto beta 0 más beta 2, déjenme borrarle esto acá para no confundir, se convierte ahora en el intersecto asociado a el grupo que tengo clasificado como el número 1. O en otras palabras, como aquí tenía la esperanza del salario cuando la mujer es igual a 0, ahora voy a obtener la esperanza del salario cuando mujer es igual a 1. Entonces, si este es el salario, fíjense, si yo hago el salario de las mujeres menos el salario de los hombres, es igual a beta 0 más beta 2 menos beta 1, perdón, menos beta 0, que es el otro intersecto. Se va esto y me queda beta 2. Entonces noten que este coeficiente, que es una comparación de promedios condicionales entre hombres y mujeres, en mucha literatura se conoce como brecha o coeficiente de discriminación. Lo que me está diciendo es la diferencia salariales promedios entre hombres y mujeres cuando yo mantengo fijo el nivel de experiencia. Entonces, noten acá la importancia de incluir las demás variables en mi modelo de regresión. ¿Por qué? Porque si yo llego a una conclusión sobre esta regresión, lo único que yo estoy diciendo es que las mujeres, en este caso, como el signo del beta es positivo, ese de acá, lo que estaría diciendo es que las mujeres ganan en promedio más que los hombres con la misma experiencia. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo fijo la experiencia. Pero como estamos o no estamos considerando el resto de variables y factores que pueden incidir sobre el salario de los individuos, entonces en ese caso en particular tenemos que ese coeficiente solamente me está haciendo una comparación de promedios. Yo no puedo establecer de ninguna manera que esa diferencia se deba a que existe una discriminación en el mercado. ¿Por qué? Porque simplemente en ese ejemplo que estamos tratando hay otras variables relevantes como el sector, el nivel educativo, el tamaño de la empresa, que están siendo omitidas de mi comparación. Entonces, si vamos a R,
y vemos un ejemplo acá. De variables cualitativas, su estimación es idéntica a la que habíamos visto antes, diferencial, intersecto. Recuerden acá, chicos, que estamos hablando de diferencial de intersecto porque lo que estamos planteando es que antes teníamos esta sola recta. Esta, quedémonos con esta en mente. Quedémonos con esa recta en mente porque ahora lo que está pasando es que tenemos algo así. Experiencia y salario. Ahora, cuando estamos insertando esa dummy de sexo y mujer, perdón, del sexo, lo que estamos diciendo es, noten que como el signo es positivo, es que para las mujeres tenemos esta recta de regresión donde el intersecto es beta 0 más beta 2 y para los hombres, déjenme cambiarlo un poco, y para los hombres, que es el grupo número 0, tenemos otra recta de regresión, donde el intersecto es solamente beta 0. Recuérdense que cada uno de esos intersectos son una esperanza condicional. Entonces, para un grupo y para otro, y que por ende el beta 2, noten, antes lo interpretábamos como cuando X cambia en una unidad, yo espero que el cambio del promedio condicional de Y sea igual a beta unidades, manteniendo todo lo demás constante. Era la interpretación del beta en el caso, o es la interpretación del beta en el caso de variables cuantitativas, pero en el caso de variables binarias, el beta asociado tiene que ver con la esperanza condicional de Y cuando X es igual a 1 menos la esperanza condicional de Y cuando X es igual a 0. Noten que antes teníamos esta interpretación del beta cuando estamos hablando de variables cuantitativas y ahora tenemos esta nueva interpretación cuando en los casos en donde estamos hablando de variables cualitativas. Si me permiten acá refrescarme un poco la memoria y ver cuál es el nombre de las variables que están contenidas en la base de datos. Vamos a ver. Acá está. Bueno, vamos a hacerla con servicio para salir un poco de la variable 6. De la variable sexo. Déjenme ver algo. Servicios. Servicio. Entonces vamos a estimar esto. Y este ha sido el modelo que hemos obtenido. Nosotros ya podemos ver directamente que hemos obtenido algo del siguiente tipo. Y era igual a 5.52, que es el intersecto, más 0.03 por la experiencia, menos 1.79 por servicios. Entonces, noten acá que en este caso la experiencia es una variable cuantitativa como habíamos visto antes. La interpretación sigue siendo la que habíamos visto antes. En el sentido de decirle, mira, ante un cambio de una unidad en el nivel de experiencia, yo espero que en promedio, la esperanza condicional aumente. ¿La esperanza condicional de qué variable? La esperanza condicional del salario. Aquí. La esperanza condicional, perdón, que puse ahí acá, de X. ¿Cuándo cambia qué? Cuando cambia la experiencia.
Cuando cambia la experiencia, yo espero que esa esperanza condicional cambie en 0.03. Espero que aumente siempre. Ahora noten que yo lo que estoy diciendo acá, como habíamos hablado antes, de que en el caso de variables cuantitativas, fíjense este ejemplo, mírenlo acá donde se tiene, perdón, en el caso de variables dummy, este coeficiente se interpreta como un diferencial de promedios condicionales. En este sentido, lo que estamos diciendo es que el beta cero acá es digamos, el salario promedio de los individuos que no están en el sector servicio. Decimos, beta cero es igual a la esperanza de I cuando X es igual a 0. Eso es lo que habíamos visto antes, que es igual a la esperanza, el salario promedio. Recuerden que esto es el salario promedio. ¿De quién? Aquí le estamos diciendo de quién. De donde servicio es igual a 0. El beta cero me está dando el salario promedio de los individuos que pertenecen, que corresponden al sector servicio. Bien, entonces ahora, como el beta 1 me está dando un diferencial dependiente del salario promedio respecto a los individuos que están en beta 0, lo que me está diciendo es cuánto ganan entonces los individuos que están en el sector servicio, es decir, cuál es la esperanza condicional de W para aquellos individuos que sí están en el sector servicio. Esa esperanza condicional es igual, lo único que voy a cambiar de esto de aquí para allá es a 5.52 menos 1.79. Fíjense que ya de por sí el signo negativo que me está dando, este signo de acá negativo, lo que me está diciendo es que cuando yo comparo el salario promedio entre los individuos que están en el sector servicio respecto a los individuos que no están en el sector servicio, lo que estoy identificando es que aquellos individuos que sí están en el sector servicio ganan en promedio $1.79 menos la hora respecto a aquellos individuos que no están en el sector servicio. Ahora, si vemos qué pasa, si cambiamos esta ecuación de acá, vamos a cambiar esta ecuación de acá y vamos a cambiarle la variable de acá por mujer, por el sexo de los individuos, por el sexo de los individuos, acá. Bien, fíjense, aquí tenemos este coeficiente de acá y volvemos a clasificar los individuos que hemos obtenido. Primero tenemos la esperanza del salario para los hombres, o que es lo mismo decir cuando mujer sea igual a 0. Eso es igual al beta 0. En este caso es igual a 6.62. Noten que siempre el intersecto es igual al salario promedio para aquellos individuos que están contenidos en el grupo 0. Ahora, cuando digo respecto a este salario, ¿cuál es el salario de las mujeres o cuál es la esperanza del salario para las mujeres? O cuando esa variable sea igual a 1, bueno, en este caso es igual a 6.62 menos 2.48. Es decir, que las mujeres ganan en promedio en esa base de datos menos 2
$2.48 la hora respecto a los hombres. ¿Cuáles mujeres? Bueno, las mujeres que tienen la misma experiencia laboral, según la base de datos. Si tú tienes acá dos mujeres y hombres, un grupo de mujeres y un grupo de hombres, con la misma experiencia laboral, tú vas a esperar o tú verificas que las mujeres en promedio ganan $2.48 menos la hora. ¿Cuál es la crítica? Y aquí un paréntesis con la salvedad de esto. Bueno, primero que de por sí el signo, con lo que hemos visto, bien, vamos a llamarle a esto modelo en diferencia 1. Noten, ustedes están trabajando unas tesis sobre brecha de género. Le agarran y ven ese resultado. Dicen, mira, aquí está mi tesis que demuestra que las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, aquí sí quiero hacer un paréntesis para una cuestión muy importante y que yo veo que se repite mucho, inclusive en documentos que son, salen de instituciones o que son inclusive reconocidos en concursos, bueno, o que son publicados en revistas. Lo primero es, chicos, que yo solamente tengo un coeficiente acá. Yo necesito poder establecer o definir si ese efecto es positivo o si ese efecto es negativo. Perdón, si ese efecto está lo suficientemente cerca de cero, es positivo ni negativo. Claro, que yo lo puedo testear con un intervalo de confianza viendo si el límite superior e inferior incluyen al cero. Pero en otras palabras, nosotros vimos anteriormente acá que haciendo un summary, haciendo un summary, podíamos obtener esta salida de mi modelo. Estábamos acá con este coeficiente de regresión. Entonces, una salida un poco más completa que nunca la vamos a utilizar cuando vayamos a presentar un paper, ¿verdad? Porque por ahí hay un paquete que se llama Stargazer. Recuérdense que lo uso 2 veces para no tener que activarlo. Déjame activarlo mejor. Stargazer. Lo activo. Fíjense aquí. Le voy a poner como argumento, son 2 argumentos. El primer argumento es el nombre del modelo que quiero que salga. Fíjense, si lo hago así, aparece directamente el código de LaTeX. Yo copio esto y lo llevo a LaTeX. Bien. Entonces, puedo decir que el tipo que yo quiero que salga, vamos a poner lo que me aparezca en texto. Y fíjense que con este paquete yo puedo ir obteniendo tablas de ecuaciones. Y esta, chicos, es siempre la forma correcta de yo presentar los resultados asociados a una ecuación en el texto. No podemos olvidar de esta porque es así, aunque me tiene más información, esto yo lo puedo modificar, esta tabla me va a permitir comparar entre diversos modelos. Imagínense que queremos compararlo con este segundo modelo, lo que tenemos aquí es que incluir este segundo modelo y aquí vemos que aparece el segundo modelo. Yo le voy a pasar en el grupo un enlace donde hay algunos ejemplos de cómo utilizar esa tabla. Fuera de acá, chicos, fuera de acá, lo que podemos ver es lo siguiente. Sigo con mi coeficiente, obtuve ese coeficiente. Lo que le comentaba, número 1, antes de poder llegar a una conclusión sobre ese coeficiente, la significancia estadística. Recuerden que ayer vimos o ayer comentábamos que nosotros íbamos a necesitar de una significancia económica. Bueno, la significancia económica me la daba el signo y esta magnitud. Yo tenía que de una forma u otra encontrarle sentido a ese signo o a esa magnitud. Bien, no puede ser que el coeficiente me dé que las mujeres ganan, si el promedio por hora de los individuos son unos $5, que el promedio me dé una cuestión en escala de millones de dólares, porque nosotros sabemos que no es coherente. Estoy yendo a un extremo, pero es para tener una idea de lo que pasa en la realidad.
O en segundo lugar, no puede ser que yo entienda que las mujeres, me dé un coeficiente que me diga que las mujeres ganen más sin que yo pueda explicar por qué se da esa condición de que las mujeres ganen más o ganen menos que los hombres. Bien, recuerden, eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que testear el nivel de significancia de la variable. Recordemos que esa significancia estadística siempre me va a decir, bueno, tú estás identificando algo a partir de una muestra. ¿Está eso lo suficientemente lejos en términos estadísticos de un valor determinado para tú poder decir si asume o no un valor X? Recuerden que el test de significancia estadística, la hipótesis nula es que el beta es igual a 0. La hipótesis alternativa es que ese beta es diferente de 0. Entonces, en el caso de que ese beta sea diferente de 0, perdón, es este, se ve claramente que se rechaza la hipótesis nula. En el caso de que ese beta sea igual a 0, lo que estamos diciendo es que no existen diferencias entre hombres y mujeres en términos salariales. Bueno, pues siempre uno utiliza el p-valor, o por lo general uno utiliza el p-valor, que es el más sencillo de los tres métodos, por lo menos para mí. Es un numerito entre 0 y 1, y siempre voy a tener un nivel de significancia, que es como una frontera alrededor del cual yo decido qué hacer con mi hipótesis nula, y luego digo, bueno, si el p-valor está por acá, rechazo ese H0. Y si es mayor al nivel de, recuerden que aquí el p-valor es menor al nivel de significancia, al alfa. Y aquí el p-valor es mayor al nivel alfa. Entonces por aquí no rechazo H0. Recuérdense que ese p-valor en las clases que vieron diferencia es una función de distribución que va desde el estadístico t calculado hasta más infinito. Es una área, entonces tiene mucho sentido de que según su valor tú rechaces o no, porque el área te va a definir si es mayor o menor al valor t que tú estás identificando. Pero bueno, esa clase la vieron en detalle en la parte de test de hipótesis. Aquí lo importante es que vemos que el p-valor es menor al nivel crítico. Es esta reglita de acá lo importante, como es menor al nivel crítico, lo que me está es diciendo, o lo que me está es argumentando que yo rechazo la hipótesis nula de que ese valor sea distinto de 0. Entonces, sí, ahí yo puedo interpretar ese coeficiente como significativo. ¿Por qué? Porque si puedes un coeficiente de 10, imagínense que tenga mucha volatilidad y que no sea significativo. Entonces, lo que te está diciendo es que es muy probable que si tú vayas a la población, tú tengas una muestra más grande, identifiques un valor a 0. Eso es lo que se pregunta el test. Bueno, ¿está muy cerca ese valor de 0 o está muy lejos? En el sentido de que tan probable puede ser de que si yo cambio de muestra o si yo hago un estudio sobre mi población, el valor que esté identificando, en vez de ser el que estoy mirando en mis datos, sea un valor igual a 0. Y por ende, pueda disuadir el efecto que estoy identificando. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos un residuo que hay que tener en cuenta. Dos. Nosotros tenemos un residuo y que ese residuo tiene que ser aleatorio siempre. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo estoy comparando el salario promedio de los hombres con el salario promedio de las mujeres. Y la única variable de control que estoy asumiendo es la asociada al nivel de experiencia de los individuos. Como esa es la única variable de control que estoy asumiendo, lo único que estoy diciendo es que en mi base de datos, repito, lo único que estoy descubriendo es que en mi base de datos, para un mismo nivel de experiencia, los hombres ganan en promedio más que las mujeres. Claro, noten, en mi base de datos, para un mismo nivel de experiencia, los hombres ganan en promedio más que las mujeres. Eso es diferente a decir que existe en el mercado laboral, perdón,
que existe en el mercado laboral una discriminación asociada a que tú seas mujer o seas hombre. Noten la diferencia. Estoy comparando el promedio de dos grupos y estoy definiendo que las mujeres entre esos dos grupos ganan menos. Ahora, eso es distinto a yo poder decir o a yo decir que existe una discriminación y que las mujeres están ganando menos por el único hecho de ser mujeres. Bueno, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Comparar un grupo adicional de elementos, ¿cómo cuáles? Bueno, como que tengan el mismo nivel educativo, que tengan en el mismo sector, que asegurarnos, en otras palabras, que los grupos sean equivalentes totalmente y que la única diferencia entre ambos grupos sea el sexo. Y ahí sí podemos decir, mira, dos personas con el mismo nivel educativo, con la misma educación, en el mismo sector, en la misma empresa, lo que se observa es que las mujeres ganan menos que los hombres. Por ende, necesitamos asegurarnos de haber controlado todos los factores relevantes para poder hacer una comparación de este tipo. Por ahora, lo más importante es que nos estemos apegando a la interpretación del coeficiente beta. Ahora, ¿qué sucede? Hasta ahora lo que hemos visto era que cuando incluimos un beta tenemos un diferencial de intersecto. Beta 0, beta 1, más beta 0. Cuando decíamos y es igual a beta 0, es igual a beta 0 más beta 1x más beta 2x por y. Lo que estábamos diciendo es que a un intersecto corresponde a un grupo y el otro intersecto corresponde al otro grupo. Ahora, ¿qué sucede cuando en vez de un cambio de intersecto yo tengo un cambio de pendiente? O yo puedo decir, mira, el efecto de un año más de experiencia cuando cambia la experiencia es diferente para hombres que para mujeres, porque el mercado laboral reconoce más el efecto cuando gana más, cuando se tiene un año más de experiencia, se tiene mayor efecto para las mujeres o para los hombres. Es decir, ese cambio, ese beta cambia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, se hace de manera sencilla, únicamente incorporando en la regresión lo que se conoce como un diferencial dependiente. ¿Qué es un diferencial dependiente? Bueno, es un modelo de interacción, pero ahora vamos a poner a interactuar una variable dummy con una variable cuantitativa, en el sentido de decir, vamos a decir y es igual a beta 0 más beta 1x más beta 2x por d, donde d es una variable cuantitativa. Note que la diferencia es que acá, en vez de estar interactuando dos variables cuantitativas, ahora tenemos una variable cuantitativa y una variable cualitativa o una variable dummy. Entonces, como ese diferencial es positivo, noten que este diferencial es positivo. Antes el beta 2 lo conocía como el diferencial de intersecto, ahora lo conozco como diferencial dependiente. Lo que está diciendo es que la relación entre y x, yo voy a tener dos pendientes de este tipo en esa relación. El primero, siempre el cambio en x igual a 1. El primero es igual a beta 1
y el segundo es igual a beta 1 más beta 2. Porque esto es una derivada parcial respecto a x. Es como si ustedes dicen, la derivada parcial de algo respecto a x cuando d es igual a 1. Aquí le ponemos un 1 y derivamos. Es igual a beta 1, a esto queda un 1, más beta 2. Y después decimos la derivada parcial de algo, recuerden que ese algo es la esperanza condicional de y cuando cambia a x, respecto a x cuando d es igual a 0. Ahora esto vale 0 de acá, se me va todo esto de acá y es igual únicamente a beta 1. Ahora tengo dos diferenciales dependientes. ¿Cómo se incluye esto en R? Bueno, de la misma forma que lo habíamos hecho antes. De la misma forma que lo habíamos hecho antes, pero acá vamos a poner diferencial dependiente. Y en vez de tener experiencia, vamos a poner experiencia por servicio. Noten que aquí lo que vamos a estar comparando es el retorno asociado a un individuo que estaba en el sector servicio frente al retorno asociado a un individuo que estaba en un sector diferente al sector servicio. Entonces, fíjense acá. Que si imprimimos el resultado, recuérdense, dentro de la subfunción i, siempre utilizamos esa subfunción para incluir interacciones. Cuando incluimos este resultado, tenemos este resultado de acá. Obtenemos ese resultado de acá, que lo voy a transferir como el siguiente. Yo digo, el salario es igual a 5.33 más 0.04 experiencia menos 0.08 experiencia por servicio. Ya este diferencial dependiente lo que me está diciendo es, recuérdense que yo tengo ahora, lo que yo estoy diciendo es que el retorno asociado al nivel de experiencia va a ser distinto para los individuos del sector servicio respecto al de los individuos que no pertenecen al sector servicio. Entonces, si hacemos la derivada parcial del promedio condicional de I, cuando cambia la experiencia, condicionado a que el individuo no corresponde al sector servicio, es decir, aquí yo estoy diciendo que hay un 0 como tal, se me va todo esto de acá, es igual a 0.04. Y ahora cuando digo la derivada parcial de I condicionado a que el individuo, vuelvo a tener el efecto de la experiencia, pero ahora condicionado, le estoy diciendo el individuo sí corresponde al sector servicio, este efecto va a ser igual a, aquí tengo un 1 ahora, tengo un 1, me queda el 0.04 aquí, menos 0.08. Lo primero que tengo que ver es que ahora el signo me dice, mira, los individuos que tienen, digamos, que pertenecen al sector servicio, como este signo es negativo, van a tener una pendiente distinta a los individuos que no están en el sector servicio. Entonces, cuando hago la relación, fíjense que va a partir de un mismo punto, es decir, tiene un mismo intersecto. Los negros son los individuos que no pertenecen al sector servicio. Entonces, aquí yo digo, mira, cuando la experiencia cambia en una unidad, yo espero que el salario por hora del individuo que está en sector servicio aumente en 0.04 unidades. Aquí tengo el salario y aquí tengo la experiencia. Esa es la relación para los individuos, la pendiente
para los individuos que no están en el sector servicio. Ahora, si cambio el color azul y digo la relación, ustedes van a ver por qué lo estoy poniendo negativo, porque si yo hago 0.04 menos este valor de acá, me da un valor negativo. Entonces, aquí me dice que cuando yo hago la suma de los dos, la pendiente me da un valor negativo. Dice, mira, para los individuos que están en el sector servicio, parece que los jóvenes ganan más en términos, cada año adicional en términos de experiencia se traduce en un signo negativo. Entonces, lo importante acá, hasta ahora, es decir, mira, yo tengo dos formas de utilizar la dummy. Si yo la hago de la forma I es igual a beta 0 más beta 1X, perdón, más beta 1D más U, lo estoy conociendo como un modelo de diferencial de intersecto. Y lo que estoy diciendo es que en la relación entre dos variables, yo voy a tener un diferencial cuando D es igual a 1, perdón, un intersecto, y un intersecto cuando D es igual a 0. Este es beta 0 y este es beta 0 más beta 1. Cuando utilizo la dummy directamente, estoy haciendo un diferencial de intersecto y el coeficiente beta asociado a una variable binaria lo voy a interpretar como el diferencial del promedio de I cuando D es igual a 1 menos el promedio de I cuando D es igual a 0. Es decir, lo voy a interpretar como un diferencial de promedios. Ahora, cuando digo I es igual a beta 0 más beta 1X más beta 2X por D1 más U, lo que estoy haciendo es un modelo de diferencial dependiente. Y lo que estoy diciendo es que tengo una pendiente de este tipo cuando D es igual a 1 y tengo una pendiente de este tipo cuando D es igual a 0. Es decir, la relación o el gráfico de dispersión va cambiando en función de la relación que observo en los distintos grupos de mi población. Entonces, noten ustedes la importancia de hacer análisis condicionales del gráfico de dispersión con el que están trabajando. Por último, chicos, de esta parte cualitativa, es algo muy importante de que si ustedes tienen 3 sectores y tienen, hasta ahora siempre tenemos 2 categorías, hombre, mujer, sector, no sector, agrícola, rural, urbano, pero puede ser que ustedes quieran comparar 3 sectores de la economía. Imagínense que ustedes tienen sector 1, el sector servicio, sector 2, el sector agrícola y sector 0, el sector industrial. Entonces, si lo tienen en una base de datos de este tipo, sector 1, sector 2, sector 3, noten acá una cosa, que van a tener algo de este tipo, Entonces, cuando lo pongan en su análisis de regresión, vamos a decir, y esto es muy importante, y es igual a beta 0 más beta 1 de servicio más beta 2 de agrícola más beta 3 de industrial más U. Claro, cuando tengan esas 3 variables de acá, noten que acá, aunque no se marca, en términos matriciales, hay un 1 que no se marca, que es la variable que corresponde al intersecto. El intersecto es como que si fuera un 1
para cada una de las observaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros sumamos estas tres variables que están acá, siempre vamos a obtener un 1. Entonces, la suma de esas tres variables me va a dar la misma información que está contenida en el intersecto. Por eso, ustedes verifican o ustedes pueden observar que cuando intentan ingresar todas las variables binarias que van a intentar ingresar a partir de todas las categorías que clasifican un individuo, el modelo o el programa por sí solo te va a eliminar una de las variables binarias, porque es lo que se conoce como trampa de la variable dicotómica. Por eso siempre, si tengo 10 variables binarias, n variables binarias, le voy a ingresar n menos 1. ¿Y cuál le voy a quitar en este caso? La variable que corresponde a 0, que es el diferencial. Entonces, si yo digo y es igual a beta 0 más beta 1 de servicio más beta 2 de agrícola más u, lo que se está diciendo en este caso es que beta 0 es la esperanza condicional de i cuando D1 o de servicio es igual a 0 y cuando D agrícola es igual a 0. Es decir, el beta 0 sigue siendo ahora también el promedio de salario, en el caso de que esto sea W, el promedio de I para aquellas variables que son iguales a 0. Y estos valores siguen siendo diferenciales de promedio. ¿Pero respecto a qué? Respecto al grupo base con el que estoy trabajando. Imaginemos que tenemos que es 15 más 1 de S más o menos 5 de agrícola. Lo que está diciendo, mira, en promedio los individuos del sector agrícola ganan 15 pesos la hora. Como estos valores son diferenciales de intersecto, diferenciales dependientes, no digo que ese beta 1 es igual a 1, cuando esto cambia en una unidad, esto cambia en 1, no. Lo que digo es, mira, esto es un diferencial respecto al intersecto. Los individuos del sector servicio ganan en promedio 1 peso más que los individuos del sector industrial, que es el sector 0, que está en el grupo base, el industrial. Entonces, los individuos del sector servicio ganan 16 porque ganan 1 peso más. Y como esto es menos 5, lo que está diciendo, mira, los individuos del sector agrícola ganan en promedio 5 pesos menos respecto a los individuos del sector industrial. Es decir, sector agrícola ganan 10 pesos. Y ahí tendría yo una comparación del salario promedio de los distintos sectores de la economía. Claro, cuando yo agregué cuestiones como la edad, la experiencia laboral, bueno, la experiencia está ahí. Cuando agrego cosas como ¿qué más incide sobre el salario? Que no sea el sector, bueno, la antigüedad en el puesto que tenga el individuo, el nivel de educación que adquirió, la educación de los padres, el nivel de ingreso de la familia. Bueno, cuando todas esas cuestiones yo las tomo en cuenta, entonces puedo ver qué tanto, cuál es la diferencia neta de salario entre sectores y cuáles son los sectores que mejor o peor pagan a individuos con las mismas características, que lo único que se está diferenciando al hacer esa comparación es al sector al que corresponden los individuos. Entonces, chicos, hasta acá estaría la parte del análisis